la inconstitucional resolución en contra de Sergio Aguayo. Bueno, continuando con este podcast, en cuanto a esta resolución hacía referencia a una jurisprudencia de la Corte. Sin embargo, pues aquí se hace una definición, un análisis de lo que es el concepto de reportaje neutral y posteriormente se aborda lo que es una resolución o un criterio asumido por el Tribunal Constitucional Español. Solo haré referencia a algunas de las partes porque otras se descontextualizarían un poco el tema que se está tratando. Así que solamente hablaré de algunos aspectos de este criterio que he citado, de esta resolución. Señala también en este aspecto que la veracidad que debe acreditarse se refiere únicamente al hecho de la declaración, no a lo declarado, pues es obvio que las dificultades íncitas a aquellos casos en que un medio de comunicación informa sobre hechos cuya veracidad estricta es por lo común punto menos que imposible, no concurren cuando el medio de comunicación se limita a dar cuenta de algo que suele ser tan fácilmente constatable como es el hecho de que alguien haya dicho lo que el medio se limita sin más a difundir. Es decir, si un medio de comunicación publica algo y otro medio de comunicación hace una réplica o una republicación o compartir esa información, aun y cuando le pueda añadir algunos matices, pues esto no pudiera ser exigible el estándar de veracidad, porque este sería exigible en todo caso y bajo ciertos parámetros muy limitados a quien divulga la información o a quien la hace pública originalmente. Es más o menos lo que se señala en este punto. Más adelante también dice, este tribunal viene diciendo desde hace tiempo que en aquellas ocasiones en las que el medio de comunicación social no hace sino reproducir lo que un tercero ha dicho o escrito, divulgando lo que así ha transcrito, no solo actúa como soporte y medio de difusión de las opiniones o informaciones transmitidas por ese tercero, a cuya responsabilidad deben imputarse por entero, sino que además el medio de comunicación ejerce su derecho a comunicar libremente información veraz con tal reproducción de las declaraciones de otro. Comparte más aspectos de dicha resolución y más adelante ya señala, ahora por voz del tribunal colegiado, que de acuerdo con lo señalado, tratándose del reportaje neutral, el periodista debe citar con precisión la fuente de la que obtuvo la información que reprodujo para que el afectado esté en posibilidad de constatar su existencia y en todo caso reclamar a su autor, mas no debe imponerse al autor de un reportaje neutral la obligación de cerciorarse de la veracidad de la información que reprodujo, como lo sostuvieron tanto el juez de origen como la sala responsable. Por otra parte, la sala obró ilegalmente al afirmar que las notas periodísticas que se invocaron como causa del daño reclamado no tienen un fin benéfico para la sociedad a la que estaban destinadas, pues con ese actuar el ADCOEM califica a priori, mediante una opinión subjetiva, el beneficio que la información publicada puede arrojar a la sociedad democrática, lo cual constituye una censura y esa figura está prohibida por la Constitución Federal. Es decir, muchas veces dentro de este tipo de demandas y procedimientos que se siguen, ¿qué es lo que se trata de cuestionar? La forma en la que procede el periodista, muchas veces incluso la propia ética periodista o el estilo periodístico que aborda esta persona. Siendo así que pues muchas veces este tipo de procedimientos pues sabemos que se utilizan para un tema de amedrentar la libertad de expresión y pues bueno, en el presente caso tanto de Sergio Aguayo como de la resolución de origen pues pareciera que esa fue la forma en la que se actuó y lo que realizó en su momento este órgano jurisdiccional, que seguramente también se realizó dentro de la resolución de Sergio Aguayo, pues es el hecho de que se está calificando por un órgano jurisdiccional la labor periodística y eso es algo que no se puede realizar. Es decir, uno como órgano jurisdiccional no puede tomar el periódico
y empezar a decir, lo que está haciendo este periodista no es benéfico para la sociedad. Lo que publicó este periodista de deportes solamente sirve para deprimir a la gente. Lo que puso este otro periodista, le hace falta ética. Y que esto y muchas opiniones con esas características, y no. O sea, pueden ser opiniones que a lo mejor dentro de su interior las tenga una persona que tenga dicha investidura, pero que no se pueden trasladar al ámbito jurídico. Esto es en esencia lo que señala este aspecto. Y entonces el tema de la veracidad pues también se vuelve complicado en este terreno, porque entonces el órgano jurisdiccional tendría que tener elementos objetivos para poder establecer que efectivamente una persona pudiera haber actuado con malicia efectiva sin tener veracidad las afirmaciones que está realizando y que esté realizando o actuando de esa manera a sabiendas de esa falsedad de la información que comparte. Pero bueno, más adelante, ¿qué dice la resolución? También le cita la razón al quejoso en cuanto afirma que tanto el juez y la sala debieron resolver el asunto con base en muchos criterios de la Suprema Corte, donde se estableció que la acción de daño moral reclamado por un servidor público a un periodista se debe analizar bajo el criterio de la malicia efectiva. Y aquí es donde se cita un criterio con número de registro 2008-412 de la 10ª época, y donde se señala lo siguiente: libertad de expresión. El estándar de malicia efectiva requiere no solo que la información difundida haya sido falsa, sino que haya difundido a sabiendas de su falsedad o con la intención de dañar. Interpretación de este último estándar. Y bueno, ¿qué es lo que señala? En X jurisprudencia, la Suprema Corte sostuvo que la principal consecuencia del sistema de protección dual es la doctrina de la real malicia o malicia efectiva, conforme a la cual la imposición de sanciones civiles derivada de la emisión de opiniones, ideas o juicios corresponde exclusivamente a aquellos casos en que existe información falsa, entre paréntesis, en el caso del derecho a la información, o que haya sido producida con real malicia, y entre paréntesis, aplicable tanto al derecho a la información como a la libertad de expresión. Esto es, con la única intención de dañar. Conforme a esa doctrina, solo puede exigirse a quien ejerce su derecho a la libertad de expresión o de información responsabilidad ulterior por las opiniones o información difundida de interés público si se actualiza dicho supuesto. Para que se pueda actualizar esta, no es suficiente que la información resulte falsa, pues ello conllevaría imponer sanciones a informadores que son diligentes en sus investigaciones por el simple hecho de no poder probar en forma fehaciente todos y cada uno de los aspectos de la información difundida, lo cual, además de que vulneraría el estándar de veracidad aplicable a la información, induciría a ocultar la información en lugar de difundirla, socavando el debate robusto sobre temas de interés público que se persigue en las democracias constitucionales. Entonces, esta doctrina requiere no solo que se demuestre que la información difundida es falsa, sino, además, que se publicó a sabiendas de su falsedad, con total despreocupación sobre si era o no falsa, pues ello revelaría que se publicó con la intención de dañar. Cabe agregar que en torno al nivel de diligencia o negligencia del informador, la doctrina de la malicia efectiva señala que la mera negligencia o descuido no es suficiente para actualizarla, pues para ello se requiere un grado mayor de negligencia, una negligencia inexcusable o una temeraria despreocupación referida a un dolo eventual, lo que presupone la existencia de elementos objetivos que permiten acreditar que el autor, si bien no tenía conocimiento directo sobre la inexactitud de los datos aportados, era consciente de esa inexactitud por las circunstancias de hecho del caso concreto, y además disponía de los recursos que le permitían verificar de manera inmediata y sin mayor esfuerzo aquella inexactitud, y a pesar de ese estado de conciencia y de contar con los medios idóneos para corroborar la información, prescinde de ellos y decide exteriorizar los datos.
Por tanto, la intención de dañar no se acredita mediante la prueba de cierta negligencia, un error o la realización de una investigación elemental sin resultados satisfactorios, sino que se requiere acreditar que el informador tenía conocimiento de que la información era inexacta, o al menos dudas sobre su veracidad y una total despreocupación por verificarla, pues sólo así puede acreditarse la intención de dañar. Ese es uno de los criterios que se cita, y más adelante se cita otro, el 20.03.633, también de la 10ª época, que tiene como rubro libertad de expresión, interpretación de la malicia efectiva en la ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal o Ciudad de México. La malicia efectiva es el criterio subjetivo de imputación que se ha adoptado en el derecho mexicano para atribuir responsabilidad en casos de conflicto entre la libertad de expresión y los derechos de la personalidad. No obstante, el principal problema es que la malicia efectiva surgió para aplicarse en casos donde se alegaban vulneraciones al derecho al honor. En esta línea, las disposiciones sobre la malicia efectiva contempladas en la ley solo se aplican en su literalidad en las intromisiones al honor, por lo que la irrelevancia de la veracidad de la información en casos donde se alega la intromisión en la vida privada de una persona hace que la malicia efectiva como criterio subjetivo de imputación deba sufrir ciertas modulaciones, que se traduce en dejar de considerar todos los casos de posibles afectados, funcionarios públicos, personas con proyección pública y particulares, los elementos del estándar que presuponen la falta de veracidad. En esa tesitura, la primera sala entiende que en supuestos donde está en juego el derecho a la vida privada de funcionarios, solo debe exigirse que la información se haya difundido con la única intención de dañar, como se establece en la ley. Y en el caso de los particulares con proyección pública y particulares sin esa proyección, la malicia efectiva se reduce a la hipótesis de que la información se haya difundido con negligencia inexcusable, supuesto establecido en el artículo 32 de dicho ordenamiento. Aquí esta segunda tesis, pues bueno, esa tendría que analizarse con ciertos matices porque se basa en una interpretación que se hace en una ley de la Ciudad de México. En el caso, por ejemplo, de Jalisco, pues no hay una ley con esas características. Aquí creo que la resolución debió de haber matizado lo que se puede desprender de este criterio, máxime que en dicho caso ni siquiera se trataba. Por ejemplo, hay un antecedente de la Suprema Corte donde una conductora, que no sé si todavía trabaja en TV Azteca, pero llegó a trabajar en TV Azteca, demanda a una revista que publica chismes, y los demanda por la publicación de unas fotografías. Y también por ahí hay un análisis con algunos aspectos, y ahí se señala, bueno, si bien ella tenía una proyección pública, en el presente caso su proyección pública era de estos aspectos, y tú no te enfocaste en su proyección pública, sino en su vida privada, y su vida privada no era materia de la proyección pública que esta persona estaba teniendo. Es un antecedente muy, muy interesante también. Entonces creo que este criterio va más enfocado en ese tipo de acotaciones, el establecer cuando es un funcionario público y cuando es simplemente una persona con proyección pública. Por eso creo que ese criterio en específico no sería como tan aplicable. Sin embargo, pues ya fue materia de una lectura. Y pues bueno, continuaríamos en otro podcast con algunos otros aspectos de esta resolución, que principalmente pues continúan analizando lo que son estos criterios de la primera sala de la Suprema Corte, así como de algunos otros órganos jurisdiccionales que también se han pronunciado o también se han inmiscuido en esta temática.